Fui a la universidad a finales de los 60, así que sé secciones del Profeta por Khalil Gibran de memoria. Fue muy bueno tener copia y pasarla a mis amigos. Gibran es tan elocuente sobre el amor, la amistad, las relaciones, los niños, la sensibilidad interconfesional. Era pues un personaje misterioso, con un legado de dolor, cruzando culturas y océanos, desafiando la inmigración y de una sexualidad ambigua. Una meditación apropiada para una época de confusión y cambios profundos. Él sigue siendo uno de los más vendidos 3 poetas de todos los tiempos, después de Shakespeare y Lao Tzu. Él forma parte de la literatura de sabiduría de mi generación. Me encanta cómo habla de los niños como el signo de la vida deseosa de sí misma, y que los niños tienen su propia identidad que no podemos controlar. Cuando yo tenía 18 años de edad y otros como yo estábamos realmente pensando que no podíamos ser controlados y decíamos: no somos de ti, tenemos nuestros propios pensamientos, así como dijo Khalil. Seamos realistas, la mayoría de nosotros en estas salas no éramos exactamente lo que nuestros padres estaban esperando. Éramos, supongo, la vida deseosa de sí misma para ser fabulosos. Hoy escuchamos el Salmo 8, el Salmo de la Maravilla. Mi hermano Dave ha estado visitando a mi madre y a mí esta semana. Él vive en la zona rural al norte de Washington, y cuando vas al prado detrás de su casa y miras al cielo nocturno, es verdaderamente increíble. Muy ocupado con los meteoros y la Vía Láctea y la aurora boreal, a veces no puedes quitar los ojos de él. Y si eres una persona de la ciudad, quedas sorprendido, abrumado. Hay tanto sucediendo allá arriba que no solemos ver. Es imposible no quedar sorprendido y sentirse pequeño. Este es el mismo cielo que el salmista vio, no atenuado por las demás luces. Cuando no había televisión por cable o internet, no es de extrañarse que miraban al cielo para el entretenimiento y se preguntaban: Dios, ¿quiénes somos que te preocupas por nosotros? Nuestro pequeño planeta, nuestras vidas, nuestra historia, que quieres participar con nosotros. En Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16, este es un conocido pasaje del Evangelio. Lo hemos visto en las vidrieras de muchas iglesias. Jesús dio la bienvenida a los niños, reprendiendo a sus discípulos por ser una barrera. Me recuerda a esa calcomanía para choques que dice: Jesús, sálvame de algunos de tus seguidores. En Marcos, más que en ningún otro evangelio, los discípulos parecen ser despistados e incapaces. Así es como quizás parecemos a Dios a veces, pequeños y estrechos de pensamientos e incapaces de discernir la mente de Dios. ¿Estaban ellos tratando de proteger a Jesús, pensando que los niños lo iban a molestar o hacerle perder el tiempo?
¿Eran ellos todo como W.C. Field, que dijo: vete chico, me estás molestando? Ellos percibieron erróneamente la naturaleza de Jesús, sus necesidades, su propósito, su carácter. Jesús era un hombre adulto que parecía interesado en los niños que no eran de su propia descendencia, pero que eran hijos de la vida deseosa de sí misma. Les dio su abrazo, Él los vio, los notó, les dio la bendición a su apertura, a la curiosidad y a su audacia. Él hizo esto porque los amaba, no porque los quería para su explotación. Los veía como seres humanos, anhelando la atención y el amor. Jesús estaba modelando el libre acceso a Dios para que aquellos que no eran poderosos o el 1%, ellos no se encontraban entre los que podían votar o dar dinero. Al tomar el tiempo para darles la bienvenida y tocarlos, Jesús ilustró su propósito, rompiendo las barreras de la religión, la casta y el estatus. Modeló inclusión radical. Jesús conectó con los que están convincentes en los niños. A todos nosotros, pidiendo que seamos imitadores de ellos, imitadores de los más insignificantes, de su generosidad, confianza en Él. Hoy es tu 40 aniversario, Sunshine Cathedral, y es también el mío. Hace 40 años atrás, en el 1972, un grupo de personas increíbles, atrevidas y apasionadas, afirmaron ser hijos e hijas de Dios para ser parte de MCC. Hace 40 años, en la cuarta semana de la nueva Boston MCC, asistí a mi primer servicio de MCC. Quiero levantar 3 esperanzas para ustedes en este gran día. La primera es la maravilla. Los aniversarios son un momento para hacer una pausa, para estar maravillados, estar en admiración de este lugar, de esta comunidad, de lo que ustedes han hecho con la ayuda de Dios. Tu historia es la historia de muchos, una historia de lo que muchos han dado: vida, tiempo, recurso. Solo 4 años en la vida de MCC, ustedes empezaron. 4 años en un sueño imposible. Hoy seamos llenos de maravilla y asombro de la jornada que nos ha traído a este lugar. En el 1972, yo tenía 22 años. Me acababa de graduar de la universidad y acababa de salir del closet a mí misma. Yo había luchado durante años, siendo mujer, queriendo estar en el ministerio de la iglesia, la única iglesia que conocía, la iglesia metodista. Justo cuando esto parecía que podía ser posible, salí del closet como lesbiana. En mi camino al seminario, descubrí lo que la cantante Carole King era: mujeres naturales. Yo no sabía lo que me pasaba hasta que tu beso me ayudó a nombrarlo, como dijo la canción. Ese verano de 1972,
después de graduarme de la universidad, saliendo del closet y cayendo en el amor, mi compañera y un amigo gay nos fuimos a Boston a buscar nuestra fortuna. Para mí significaba comenzar en el seminario. En el camino también recogimos a un chico de 19 años de edad a quien conocíamos, cuyos padres estaban a punto de mandarlo a un hospital psiquiátrico para curarlo de la homosexualidad. Sin pensar en cuántas leyes estábamos rompiendo, transportamos a Peter a varios estados y le dimos alojamiento y comida hasta que él pudo conseguir su propio lugar. Pensábamos que íbamos a salvar el mundo, una persona homosexual a la vez. Me enteré de MCC en mi tercera semana en Boston, en un programa de radio. No había internet ni sitio web en ese entonces. El primer domingo de octubre estuve en un servicio de adoración con cerca de 30 personas y no había un ojo seco en ese servicio. Yo sabía que esta nueva iglesia cambiaría mi vida para siempre. Por lo tanto, es una maravilla, 40 años más tarde, el sentarme en el Consejo de la Casa Blanca sobre asociaciones religiosas y vecinales con cerca de 18 otros líderes religiosos nacionales e internacionales. Una maravilla de trabajar con los judíos y los budistas y los mormones y los católicos en la cuestión del tráfico de humanos, la cual es la esclavitud moderna. Me siento muy privilegiada de conectarme con personas de todo el mundo, quienes quieren comenzar iglesias MCC que denuncian nuestra opresión, que harán una diferencia en la vida de tantas personas, que pueden cambiar el país, las iglesias y la historia. Todos los días en MCC están llenos de maravillas y esa maravilla me conecta y a nosotros también, al Dios que nos llama a ser profetas de la justicia y la esperanza. Tenemos una nueva iglesia en Cuba, en España, y un nuevo grupo comenzando en Bolivia. En junio, 300 personas se reunieron en Hong Kong para la primera conferencia GLBT cristiana. En el este de África, nuestro Instituto Global de Justicia está trabajando con proyectos de empoderamiento económico y la creación de un espacio seguro para las personas GLBT de fe para adorar y cambiar a sus propios países. Maravillas sobre maravillas. La segunda esperanza con la que le quiero dejar es justicia para todos los niños, para los niños reales. En aquellos primeros días, MCC era a menudo niño fóbico. Teníamos miedo de tener niños presentes. ¿Qué diría la gente o qué pensarían? Nuestra homofobia internalizada nos hizo temer que la gente pensara que estábamos abusando de los niños. MCC Detroit, que también celebra 40 años este año, dijo en sus primeros años que nadie menor de 18 años de edad estaba permitido asistir. Tuve que recordarle que este no era un bar o un espacio solo para adultos, sino que un lugar seguro para todo el mundo. Tuvimos que trabajar en un desmantelamiento de los estereotipos, de la calumnia de que los niños no estaban seguros alrededor de la gente como nosotros.
Solo unos pocos hechos que quiero dejar con ustedes en esta mañana acerca de los niños. Hoy en día, los niños que son queer o LGBT tienen la mayor tasa de riesgo de suicidio. El 40% de los jóvenes sin hogar son LGBT, echados fuera de sus hogares a menudo a causa de las creencias religiosas de sus familias. Jóvenes sin hogar en los Estados Unidos están en mayor riesgo de ser víctimas de la trata del tráfico de humanos. Millones de niños en el mundo de hoy no tienen acceso al agua potable, alimentación, educación o una infancia en la que están seguros, sobre todo si se encuentran en países devastados por la guerra. Niños de todo el mundo pierden su niñez al abuso sexual o son forzados a convertirse en soldados o para trabajar en las fábricas que producen bienes para usted y para mí. Los niños no pueden votar, sin embargo, tal vez deberían. Los niños no tienen suficientes defensores, ni político ni socialmente, pero deberían. Jesús era su defensor. Él reprendió a los discípulos quienes pensaban que estos niños no eran lo suficientemente importantes como para molestar a Jesús. El seguir a Jesús es preocuparse por las condiciones en que los niños viven y crecen en la actualidad, aquí, en este barrio y en el mundo. Hoy en día, los niños de todo el mundo están pidiendo ayuda a gritos, ayuda para la justicia, de esperanza, de libertad, de dignidad y de los alimentos y de una buena educación. Son nuestros hijos, la vida deseosa de sí misma. Hace unos meses conocí a un joven de 22 años en Rumania. Cuando él tenía 17 años de edad, él estaba enamorado de la Iglesia Ortodoxa, sus enseñanzas y su liturgia. Fue al sacerdote que tanto admiraba y se arriesgó a decirle que él pensaba que era homosexual. El sacerdote, que había sido su mentor, se volvió hacia él con una recta violencia. Le dijo al muchacho que fuera a su casa a poner un atizador en el fuego y luego sujetarla a su mano y quemarla. Una vez curado, debía regresar y mostrarle al sacerdote y aprender a no tener su cuerpo y alma arrojado al infierno. El adolescente fue a casa con el corazón roto. Él oró toda la noche y finalmente llegó a la conclusión de que su sacerdote estaba equivocado, que Jesús nunca querría que él se lastimase así. No, Jesús, quien dio la bienvenida a los niños pequeños, nunca más volvió a la iglesia, hasta que a los 22 años se reunió con un grupo de MCC para un servicio de comunión en Rumania, el mayo pasado. Después de un servicio de comunión muy emotivo, nos fuimos a un café y pasamos horas hablando de la fe y de la justicia de Dios y el deseo de que seamos